Bienvenidos a un nuevo programa de Contrapunto Debates. En esta oportunidad vamos a tratar un tema o varios temas que están encerrados en un mismo título, que es educación, docentes y en este contexto particular donde se dan elecciones en el gremio docente del distrito más importante del país, que es la provincia de Buenos Aires, más precisamente en el sindicato SUTEBA. Hoy tenemos como invitados a Amelia García, que es secretaria general del SUTEBA La Plata, y bueno, también en este contexto de elecciones en el gremio, candidata a secretaria general del SUTEBA Provincia. Gracias, Amelia, por estar acá con nosotros. Y con Ariel Iglesias, que es miembro de la lista Violeta Marrón Verde del distrito de La Matanza. Bueno, Amelia pertenece a la agrupación Tribuna Docente y Ariel a la agrupación Marrón en la corriente 9 de abril, la corriente nacional 9 de abril. Como para arrancar, y también para tratar de ver en qué contexto más en general nos encontramos cuando hablamos de la educación. Hoy vivimos en un contexto de elecciones muy próximas a elecciones nacionales, y quizás uno de los puntos a plebiscitar, como lo plantea el gobierno, es quizás el punto de la educación, y donde el gobierno nacional plantea que en el terreno de la educación ha sido uno de los logros de esta gestión que ya lleva 6 años. Desde los docentes, ustedes, ¿cómo pueden hacer, qué balance hacen ustedes acerca de esta situación? ¿Cómo está la educación en la República Argentina? Amelia, si quieres arrancar. Sí, te puedo decir que en la República Argentina pasamos de tener, no con este gobierno, pero este gobierno continuó la obra iniciada por la ley federal que se dictó bajo el gobierno de Menem, que es la de desguazar totalmente el sistema educativo a nivel nacional. De tener un único sistema educativo, pasamos a tener más de 50 sistemas educativos diferentes, varios por cada provincia, te podría decir, y pretenden llevarlo casi a uno por escuela. Es decir, que con esto de que cada escuela elabora su proyecto, su propio proyecto, y lo lleva adelante y demás, prácticamente están cada vez más desguazando o desvertebrando la educación a nivel nacional. Entonces volvemos a reclamar desde la lista a nivel provincial, porque todo esto ha contado con el aval de la CETERA, que apoyó la ley federal, claro, y más aún apoyó la ley de educación nacional dictada bajo el gobierno de Kirchner. Y desde nuestra lista planteamos el retorno a un sistema de educación nacional único, para terminar con esta anarquía y para restablecer una educación pública, no digo como la que teníamos antes, que también tenía sus problemas, pero sí una educación financiada desde el Estado en su totalidad y con un sistema educativo nacional único, con una coherencia nacional, ¿no? Esto de tener diferentes sistemas según la provincia y más aún según hasta el distrito. El gobierno nacional planteó, no solo con la ley de educación, sino con otras instancias también institucionales y modificaciones, como que se cambia de época, ¿no? Como que se cambia de situación, y podríamos decir que desde el punto de vista estructural no hubo modificaciones, o sea, que hubo un continuar de las décadas pasadas. Sí, tomando lo que vos decías y lo que decía Amelia, nosotros tenemos que partir que estamos por la defensa de la educación pública, y esta es una pelea que venimos dando porque opinamos que la educación pública es una conquista que hemos conseguido los trabajadores y el pueblo, y que permanentemente en los últimos 40 años, ya que estamos recientemente pasó la Semana del Cordobazo, es decir, desde la dictadura de Onganía, donde se impone
la primera ley donde quiere liquidar la educación pública como se la conocía hasta ese momento en Argentina. Los gobiernos han venido permanentemente atacando esa conquista que fue lograda por el pueblo y que desde ese punto de vista, tanto en las dictaduras como luego con la vuelta de la democracia a partir del gobierno de Alfonsín, luego con Menem y después con Kirchner, ha sido un ataque permanente a esa conquista que es la educación pública. ¿Cómo? Desfinanciándola, descentralizándola. Hoy tenemos un Ministerio de Educación que es una cáscara vacía, porque más allá de que cambió la ley federal, es decir, la nueva ley, el Ministerio no tiene ninguna jurisdicción, el Ministerio no controla ninguna escuela. No tiene escuela. La cuestión presupuestaria sigue estando cada vez más en cuestión porque los presupuestos cada vez son más bajos, pero lo que no ha hecho en todo este tiempo las clases dominantes, ya sea con gobiernos militares o con gobiernos democráticos, lo que no ha hecho ha sido abandonar el control ideológico de los contenidos que se enseñan en la educación. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, como planteaba Amelia, que también peleamos por una educación pública, nacional, única, laica, estatal, peleamos porque los trabajadores tenemos que arrancar al Estado el financiamiento que merece la educación. De ese punto de vista planteamos la triplicación del presupuesto educativo y decimos que tienen que pagar impuestos progresivos a las grandes fortunas, el no pago de la deuda, pero queremos que las organizaciones de los trabajadores, los docentes, los estudiantes, también discutamos y le cuestionemos a las clases dominantes el control ideológico, es decir, que queremos discutir también qué se enseña, cuáles son los contenidos con los cuales se va a formar y se va a instruir las nuevas generaciones. De ese punto de vista, la pelea por la educación pública tiene estos dos aspectos. La pelea por un mayor financiamiento en contra de las políticas sistemáticas de los gobiernos de liquidar el financiamiento, y también la pelea por el control de los contenidos, que para nosotros no tiene que estar en manos de las clases dominantes, sino que tiene que estar en manos de las organizaciones de los trabajadores. Les propongo para el próximo bloque desarrollar algunos puntos que también tienen que ver con la situación actual de la educación, como por ejemplo la ligazón que hay entre la Iglesia y el Estado, que en las formalidades muchas veces está dividida, pero por ejemplo hay financiamiento directo a la educación pública, aparte de lo que ustedes estaban charlando, lo pasamos para el próximo bloque. No, ahora no estoy...